Claro, es la mejor política. Apoyar a desarrollarse de igual. Apoyar, ayudar, invertir para mejorar la situación social, económica de la gente más humilde, la gente más pobre. Porque todos tenemos los mismos derechos y deberes. Y las políticas de China siempre están orientados a que los países o pueblos o sectores sociales olvidados, China se desarrolla, ayuda, invierte, pero no con condiciones, sino para apoyar el desarrollo. Esa es la experiencia que escuché. Siempre dispuesto a cooperar incondicionalmente. Lo que yo entendí nos trata de hermano a hermano, de igual a igual. Nunca sentí que me miran y nos miran de arriba. Esa es la diferencia, inclusive con algunos países. Ese a mí me ha llamado, y nuevamente quiero decirles, ¿no? Una población como China, con más de 1.400 millones de habitantes, frente a una nación de más de 10 millones de habitantes, que nos tratan de igual a igual, pues llama la atención. Siento que eso trato es cultural, ¿no? En la humanidad. Es impresionante esta política de China, no solamente para el pueblo chino, sino para muchos pueblos que van a ser beneficiados de esta franja y ruta. Coincide nuestro planteamiento del ferrocarril interoceánico con este plan franja y ruta que plantea China. Enormes coincidencias dentro de la política o programas internacionales. Mi respeto, mi admiración y mi cariño a su presidente, al partido, al pueblo chino, de proyectar pensando en la humanidad.